Conversar con el economista Roberto Kachanowski. Roberto ha escrito un editorial en el diario electrónico Infobae, que si bien él es un experto economista, está escrito también para el análisis político. Un análisis político que muy posiblemente también pueda derivar en cuestiones que tienen que ver con la economía, y más precisamente con la economía y aspectos de la coparticipación. Roberto, buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Cómo te va, Pepe? ¿Qué decides? Bueno. La verdad es que muy interesado en este artículo que has escrito en Infobae, muy bien escrito, muy bien detallado y con razonamientos que son propios del análisis político, pero que pueden tener derivaciones y consecuencias económicas. Está en las decisiones que a partir de la caída de la ley Ómnibus el presidente de la Nación tomó, dándose cuenta, entre comillas, y obrando en consecuencia de que el enemigo estaba adentro, empieza a despedir funcionarios que aparentemente están ligados a personas que le habrían fallado, que eventualmente lo habrían, también entre comillas, traicionado. Pero aquí entran a contar algunos factores que parecen tener que ver más con la vieja política que con la nueva política, ¿no, Roberto? Y sí, porque en realidad a Giordano y a Rosón, entiendo, él mismo lo dijo, que estaba durmiendo con el enemigo, porque los legisladores de Córdoba y los legisladores de Salta, los diputados, vamos a ponerlo de esta forma, no habían votado, creo que algún artículo o cosa por el estilo de la ley Ómnibus. Ahora, si vos me das si el presidente me da ese argumento, me está diciendo: yo estuve canjeando votos a cambio de puestos públicos. Me está diciendo eso, básicamente. No votaste como yo quiero, entonces te rajo con el que acordamos. O sea, con vos acordé que tal iba ¿cómo se llama? Al ANSES y el otro a la Secretaría de Minería, pero vos me tenés que votar lo que yo quiero. Si no me votas lo que no quiero, entonces, ¿eso qué es? Es la vieja política. No es nuevo. Eso es muy, muy tradicional, ¿no es cierto? O sea, de la política. Canjes de lugares opuestos a cambio de votos. Entonces, a mí que me quieran presentar eso como la nueva política, me río. Porque él mismo lo dijo, él mismo lo confesó. Dice, ¿cómo no lo voy a echar si estoy durmiendo con el enemigo? Recordemos que la que votó en contra de uno de los artículos fue la mujer del ANSES, de Giordano. No fue Giordano. Entonces, bueno, también ahí tenés un tema, ¿no? Porque tu mujer tiene que votar como vos y que estás en el puesto que prefiero. Todo muy poco transparente, con muy poco serio. Hay párrafos en donde claramente ponés que no, además no los echa por haber hecho mal su trabajo, eventualmente. Los echa porque no cumplió con la expectativa política para los que habían sido puestos en el lugar. Exacto, o sea, justamente él no dijo, los desplazo porque están haciendo mal el trabajo. Él dijo, estoy durmiendo con el enemigo, los eché porque me votan en contra del Congreso. Sí, me está diciendo básicamente lo mismo, me está diciendo, canjeé votos por lugares, por puestos públicos. Eso es lo que él denomina casta. Yo hace años lo denominaba la nomenclatura, pero si querés cambiemos el nombre, no tengo ningún problema. Eso es lo que él dice combatir y es lo que está haciendo. Entonces, realmente es patético el argumento que esgrimió, y ya me preocupa también la violencia. No sé, que tengo una gran amistad o una trayectoria de mucho tiempo con Ricardo López Murphy, y el insulto que le regaló el otro día realmente es insólito. No sé si lo viste. Sí. Con Corrientes, decirle que era un traidor y una basura. Y ahí tenemos, el argumento es que estuvo con Larreta o que no sé qué cosa. Bueno, pero él tiene ahí adentro a Scioli, que fue vicepresidente de Néstor Kirchner, que fue el gobernador de la provincia de Buenos Aires durante las dos gestiones de la presidencia de Cristina Kirchner, que fue embajador en Brasil. Y también lo tiene a Guillermo Franco, que Guillermo Franco fue presidente del Banco de la Provincia de Buenos Aires durante la gestión de Scioli, y ahora vino de el BID, que estaba porque lo había nombrado Alberto Fernández. Entonces, la pregunta es si
Ricardo López Murphy es un traidor a las ideas porque se juntó con Larreta, que tampoco se había juntado con Larreta, pero no importa. ¿Vos qué sos entonces? Y además, ¿quién es él? ¿Él es el dueño de las ideas liberales? Como para decir, vos sos traidor, yo no. ¿Quién es para decir ese tipo de cosas? Si se juega el liberalismo, es un paracaidista en el liberalismo. Roberto, más allá de todo esto, y se esté de acuerdo con sus ideas o no, el doctor López Murphy es un hombre de una enorme trayectoria, de una trayectoria honesta, que es mucho más de lo que puede decirse de otros, honesto intelectualmente y honesto desde el punto de vista material. Y eso es mucho más de lo que puede decirse de otros, así que la verdad que este tipo de vituperios, cuando menos hacen un montón de ruido. Déjame ver una derivación. Déjame te cuente, yo en el año 2021 tuvimos una diferencia fuerte con Ricardo López Murphy. Él me había pedido que lo apoyara en la candidatura que iba a hacer en la interna junto por el cambio. Bueno, tuvimos un enfrentamiento y una amiga en común dijo, che, ¿por qué no se dejan de jorobar? Y lo subí a Twitter, fuimos a comer, levantamos una copa de vino y dijimos, che, listo, ya está, ¿no? Después de tantos años de amistad no podemos estar por una cuestión de esta. Miremos hacia adelante, listo, y olvidémonos de estas cuestiones menores. O sea, uno no puede considerar al enemigo porque tuviste alguna diferencia de ese tipo, ¿no? En todo caso, tengo que considerar al enemigo que se afana la guita, que es mucho más grave, ¿no? Sí, absolutamente. Vos sabés que veo en el trasfondo del artículo, del muy buen artículo que escribiste en Infobae, una derivación hacia el análisis de la coparticipación, que tiene un largo periodo histórico, que data ya de 1853, cuando, si no me equivoco, este recurso no existía. No, en la Constitución de 1853, artículo 4, si yo mal no recuerdo, que creo que pongo ahí, sí creo que es el artículo 4, no existía la coparticipación federal. En ese momento había 14 provincias y el resto eran territorios nacionales, por ejemplo, Chaco, La Pampa, Misiones, Formosa, o todo el sur, eran territorios nacionales. Entonces, la nación se financiaba con los recursos del comercio exterior, con los recursos del correo. En esa época el correo debería dar ganancias, seguramente. Y las provincias se financiaban a sí mismas con los recursos propios. Por ejemplo, La Rioja, que tanto está protestando ahora. La Rioja es una provincia que firmó el acuerdo de San Nicolás de los Arroyos. Y se financiaba a sí misma. Hoy no se puede ni financiar, tiene que emitir, viste que está emitiendo esos bonos. Ahora, esto se empieza a complicar en 1890 con la crisis de 1890, ya se complica mucho más en el 30, y en los 70 con Perón, ahí se hace el sistema de coparticipación federal, es un caos total, donde básicamente lo que existe en el sistema de coparticipación federal es la mayoría de los gobernadores tienen el beneficio político de gastar, pero no tienen el costo político de recaudar. Te pongo un gráfico ahí en esa nota del año, el último dato disponible que tenía ahí era del 22 o del 23, no me acuerdo bien. Ahora, si te fijas, más o menos es constante. Formosa, el total de su masa de recursos positivos, solo el 6 o 7% vienen de impuestos provinciales, o sea, de ingresos brutos o ese tipo de inmobiliario. El resto viene de la coparticipación federal. O sea, vive a costa de otra provincia. ¿Se entiende lo que quiero decir? Sí, absolutamente. Francia, hace tantos años que está ahí como gobernador, no hace el más mínimo esfuerzo por recaudar. Y la mayoría de las provincias están en ese nivel, salvo la ciudad de Buenos Aires, que se cubre en gran parte con recursos propios, ahora menos, porque le sacaron parte de la coparticipación para hacer la provincia de Buenos Aires. El sistema de coparticipación federal no solamente tiene una vigencia de hace 50 años, con lo cual ya podría ponerse el análisis algún tipo de modificación. Quiero preguntarte si la modificación, yo sé que las complejidades de la economía, mucho más global hoy, las complejidades políticas, la complejidad de la conformación de la República Argentina hoy, pero volver al inicio de lo que estaba por aquellos años, ¿podría ser una solución? Yo creo que lo ideal sería que no hubiese coparticipación federal y que cada provincia se banque a sí misma y que la nación se banque con los recursos del comercio exterior. Ahora, obviamente que el grueso del gasto lo tendrían las provincias y la nación se encargaría de relaciones exteriores, defensa, cuestiones federales, etc. ¿Por qué esto? Porque en rigor
Por ejemplo, en Estados Unidos vos no tenés coparticipación federal, no existe eso. Ahora, ¿cuál es la ventaja? Porque la ventaja está en que en la medida en que vos acerques al que gasta y al que recauda, el que recauda, si gasta demasiado, tiene que poner la cara frente a su electorado y decir, tengo que subirle los impuestos o tengo que bajar el gasto. Si no, se diluye todo, ¿viste? Porque recauda la nación y gasta el gobernador, pero nadie sabe de dónde sale la plata. Y hay un subsidio cruzado ahí donde una provincia vive a costa de otras provincias, cosa que me parece de una injusticia fenomenal. Entonces, yo te diría que preferiría un sistema de que no haya coparticipación. De todas formas, para eso tendrías que reformar la Constitución Nacional ahora de nuevo, y eso sería un problema. Vamos a tener, ese problema va a ser muy difícil de resolver, porque te toma un minuto más. Sí, por supuesto. La coparticipación federal tiene dos partes, la distribución primaria y la distribución secundaria. La primaria es de la masa de impuestos que se van a coparticipar entre la nación y las provincias, del total, cuánto va la nación y cuánto va a las provincias. Esa es la primaria. La secundaria es de lo que va a las provincias, cuánto le corresponde a cada uno. Ahora, vos te imaginás el primer debate, si se debatiese la ley de coparticipación federal que viene de la Constitución de 1994, que nunca se hizo la ley, finalmente, la primera discusión sería cuánto se queda la nación y cuánto se quedan las provincias. Y después vendría la segunda parte del debate, que sería cuánto se queda cada una de las provincias. Se van a matar entre todos esos, te puedes imaginar. Entonces, es un sistema totalmente nefasto a mi juicio. Sí, y que además genera todo tipo de... A ver, yo no sé si llamarlo cohecho, pero los ATN que surgieron en la época de Carlos Menem es algo así como vos vas para el lado que yo quiero y tenés zanahoria, si no, tenés palo. La verdad que condiciona absolutamente todo. Es un sistema muy perverso. Es lo mismo que está haciendo Milei ahora, ojo, ¿no? Porque te dice, yo de los recursos que tengo extra presupuestarios, si no me votaste la ley, te fundo. Entonces, a ver, yo me acuerdo los aportes del Tesoro Nacional que los manejaban discrecionalmente. Vos sos amigo, te doy, vos sos enemigo, no te doy. Estamos hablando de los del 90. Eso era una discusión de todos los meses, ¿no? No debería existir eso, salvo para casos excepcionales, qué sé yo, un terremoto en una provincia, por decirte algo, o un problema de una inundación, donde la nación puede, de alguna manera, contribuir a solucionar parte del problema, ¿cierto? Es la cuestión de que el gobierno nacional contribuye a solucionar parte del problema provincial. Pero son casos muy puntuales, ¿no? Yo te voy a hacer una pregunta ahora que a lo mejor no debería ser para un economista o un experto como vos, a pesar que sé que sos estudioso de numerosos temas. A lo mejor se la debería trasladar a un constitucionalista. Pero la pregunta es, más allá de la perversión de estar pendiente de los recursos que le vengan del Tesoro Nacional, ¿hay algún impedimento legal, técnico, jurídico por el que las provincias no pueden trabajar a full para obtener sus propios recursos? ¿Hay algo, por ejemplo, que les impida producir y exportar de manera tal de tener suficiente independencia como para que nadie los condicione, nadie los acorrale y no estén pendientes de aporte del Tesoro Nacional? No, no hay nada. Mira, te voy a contar una anécdota. Una vez estaba en La Rioja, el Chilecito, dando una charla a un grupo de empresarios. Y uno me dice, che, ¿qué podemos hacer? Acá el 60 y pico % de la gente trabaja en el sector público. Entonces estábamos ahí en el almuerzo, la cordillera estaba ahí al lado. Y digo, mira, de este lado de la cordillera tenés lo mismo que del otro lado. Tenés minería. Denle máquina a la minería. Que te crea muchos puestos de trabajo, te va a dejar impuestos, etcétera, etcétera. Dice, bueno, pero los ambientalistas se oponen. Minería hay en todas partes del mundo. Si vos la haces bien y no destruís el medio ambiente, podés hacerlo. Entonces, esas son decisiones de carácter político. Entonces, si el gobernador no quiere hacer algo y pagar el costo político para crear una actividad económica que podría generar mucho ingreso, y bueno, ¿viste? Son decisiones de carácter político y de las provincias, pero no hay ningún impedimento salvo la vocación política que tenga el gobernador de transformar su provincia, ¿no? Perfecto, ese es un muy buen punto, porque uno se pregunta,
Tiene que haber algún tipo de impedimento, que vos ya lo explicás, está en base a una razón política. Yo pensaba que podía ser hasta técnico, jurídico, legal, que estuviera en la Constitución. Yo, honestamente, Roberto, no puedo entender cómo un gobernador no pone a trabajar, no pone los recursos, está bien, hay una fenomenal crisis económica, pero no pone todos los recursos a disposición para trabajar, producir, exportar, trabajar con la Cancillería, para poder promover su provincia y sus productos en el exterior. Ese tipo de cosas no se ven, no se hacen y están cómodamente sentados esperando la coparticipación y después discutiendo en el nivel de discusiones mientras la gente que hay hoy día, mientras la gente está con problemones de todos los colores. Mira, Pepe, casi volvemos al principio cuando me preguntaste lo de 1853 y la Constitución. Argentina no tiene gobernadores, tiene caudillos prácticamente. Okay. O sea, quedamos como en aquella época. Recordemos que 1853, el 1 de mayo de 1853 se sancionó la Constitución Nacional, después se modificó en el 60, pero la consolidación nacional fue en 1880. En el medio hubo caudillos que seguían oponiéndose y seguían jorobando la vida, y fue Roca el que terminó, poniendo orden, y por eso se logra la consolidación nacional. Pero si vos mirás, decís, acá seguís teniendo caudillos provinciales. Miralo como te decía antes, Infran, o el de Santiago del Estero, no sé qué yo, los Kirchner en el sur, cuando ahora perdieron la gobernación, pero ¿cuántos ellos tuvieron el poder en Santa Cruz? Son caudillos provinciales, tienen el poder absoluto. ¿Cómo? A través del empleo público, básicamente. Entonces no les interesa desarrollar la provincia, les interesa desarrollar su poder político. Roberto, finalmente, se está haciendo un recorte del gasto fenomenal. El presidente días atrás dijo que motosierra y licuadora no se negocian. Lo que quiero preguntarte, a mí me impacta más que nada el tema de los jubilados. Me impacta que todo el mundo sufra como está sufriendo y el nivel de pobreza que hay en la República Argentina, que además es una foto vieja. Seguramente en la próxima medición el tema va a ser bastante peor y no sé si nos superaremos el 60%. Javier Milei prometió dar vuelta todo como una media, incluso con posiciones técnicas que respondieran a lo mejor del liberalismo. ¿Vos ves que se está usando alguna técnica o algún recurso de estos o es un golpe fenomenal mediante la licuación de las jubilaciones y de otras cosas que podría haber hecho cualquiera si tuviera la decisión política de hacerlo? No, mirá, yo acabo de poner en Twitter, hice el trabajo de ver cómo fue que lograron el déficit cero que estaban festejando en el mes de enero. Fue básicamente una gran licuación de gastos y en algunos casos directamente no pagaron. La mayor licuación está, te voy a decir, exactamente en lo que son prestaciones sociales, y dentro de las prestaciones sociales básicamente jubilaciones y pensiones, o sea, jubilaciones y jubilaciones. Después tenés un ahorro importante, una licuación importante en gastos de personal y después otras transferencias a las provincias. Pero hay un dato que también no es menor y que es que lo que son subsidios económicos, donde hay subsidios a la energía, el número es cero, no hubo subsidios a la energía. ¿Sabes por qué? Porque no pagaron. O sea, hay una deuda con el sistema, o sea, siguen produciendo energía, pero el Estado no paga. ¿Sabes cuánto representa el subsidio de la energía de lo que se factura de energía? No. El 80%. 80%. O sea que de lo que vos consumís de energía, pagás solamente el 20% y el otro 80% es con subsidio. Lo pagamos vía inflación. Sí, claro, obviamente. Pero vos fíjate el grado. Entonces lo que hicieron en enero fue no pagar el costo del subsidio de energía, postergaron y licuaron. Eso no es una reforma estructural, eso no es un plan motosierra, eso es un plan licuadora. Ok. Y eso también, así claro. Y no es lo único que no pagaron, ¿no, Roberto? ¿Cómo? No es lo único que no pagaron. Creo que el tema de las importaciones todavía está pisado. Lo de las importaciones también, obviamente, eso ya va por el lado de la reserva del Banco Central. Okay. Pero sí, lo que tienen es un aumento fuerte en los ingresos tributarios que no cayeron en términos reales, tampoco subieron mucho, pero
ahí lo que te aporta mucho es el impuesto país, por ejemplo. Pues claro, al devaluar, te aumentó un montón de recursos, el impuesto país y algo los derechos de exportación. Básicamente el impuesto país es el que más le aportó, ¿no? De aumento dentro de los ingresos tributarios. ¿Qué es impuesto país? No es otra cosa que más proteccionismo, o sea, contrario a las ideas liberales, ¿no? Vos abrís la economía, no la cerrás. Roberto, quiero agradecer muchísimo tu tiempo y este contacto. Te mando un abrazo gigante. Abrazo grande, Roberto. Gracias. El profesor, el doctor Roberto Kachanowski, economista. Seguimos informando en Canal E.